El punto de información mínimo que tenemos en una fotografía, tanto si trabajamos con Photoshop como con cualquier otra aplicación, es lo que se denomina píxel. Un píxel es cada uno de los cuadrados o puntos que va a representar nuestra imagen. Como podemos ver aquí tenemos aumentada la imagen original hasta este punto donde vemos unos pequeños cuadrados. Cada uno de esos cuadrados es lo que se denomina un píxel. En nuestro proceso fotográfico o de retoque, nosotros lo que vamos a realizar es la modificación de cada uno de esos puntos. Esos puntos lo que nos van a dar es una dimensión de la imagen, ya que dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos en la imagen, podemos decir que la imagen tiene mayor o menor calidad. No estamos hablando de la calidad real de la fotografía en cuanto a su parte artística, sino en cuanto a su parte informática, es decir, la cantidad de información con la que nosotros vamos a poder trabajar. Si tenemos pocos puntos, este sería el primer caso. Como vemos, esos puntos se convierten en unos puntos muy grandes, tan solo tenemos 14 por 14, nos están dando una calidad de fotografía muy mala. Según vamos aumentando, vamos pudiendo ver que va mejorando la calidad de nuestra imagen, es decir, que su visualización es mucho más correcta. El siguiente paso a este concepto, es decir, la cantidad de píxeles que tenemos en horizontal o en vertical, si nos damos cuenta, estas imágenes son cuadradas, esta tiene 14 por 14, esta tiene 200 por 200. Si yo miro el paso siguiente, es obtener la resolución, es decir, cuántos píxeles por unidad de medida voy a disponer. La forma básica de medir esto en fotografía es la de puntos por pulgada. En este caso en concreto, estas 5 imágenes que tenemos van desde los 5 puntos por pulgada hasta los 72 puntos por pulgada. El primer caso, en una unidad de medida, va a meter 5 píxeles, es decir, en una pulgada vamos a tener 5 píxeles, con lo cual representación de espacio sería la pulgada, representación de píxel serían los puntos, en este caso 5. Con lo cual, como podemos ver, estamos teniendo una imagen a 5 puntos por pulgada que nos está mostrando cada uno de los píxeles que componen nuestra imagen y no tiene calidad ninguna. Sin embargo, si ya vamos aumentando, a partir de 45, tiene una calidad que no sería aceptable, pero ya se está viendo mucho más claramente la imagen que contiene. Y en este caso, la más óptima dentro de esta diapositiva sería la de 72 puntos por pulgada. Esta 72 puntos por pulgada es correcta porque estamos trabajando en un monitor. Esta imagen impresa tampoco sería correcta. Vamos a dar un paso hacia adelante y veamos si yo tengo una imagen a 600 puntos por pulgada, ¿qué puedo hacer con ella y por qué tiene más calidad? La diferencia que hay en este cuadro es que la imagen siempre es la misma. Como podemos ver, la tenemos a 600 puntos por pulgada, tiene una calidad muy buena, pero si yo la amplío, la misma imagen, acabo teniendo 400 puntos por pulgada, es decir, voy en una unidad de medida a meter menor cantidad de punto, pero sigue siendo correcta. La siguiente que obtenemos es a 300 puntos por pulgada y así sucesivamente, en este caso 200, 150, 100 puntos por pulgada hasta llegar a 72 puntos por pulgada. Como estamos hablando de que 72 es el punto mínimo con el que se va a ver una imagen que sería en un monitor, vemos que se ve perfecta y claramente la fotografía. Tenemos que tener muy en cuenta la resolución de nuestra imagen, no tanto en el número de píxeles horizontales y verticales que posea, sino también en las unidades en centímetros o en pulgadas que ocupe mi fotografía. Ambos parámetros a la vez van a intervenir en la calidad informática de esa fotografía. Una vez visto esto, lo que tenemos que tener claro es que nuestras cámaras digitales, por ejemplo, cuando las adquirimos, nos están dando un número de megapíxeles que poseen. Eso no es otra cosa que el valor de los píxeles horizontales y verticales que podemos capturar con ella, y a partir de ahí tenemos que hacer una traslación de esa cantidad de píxeles a un espacio físico, es decir, en centímetros, en pulgadas, con el que podemos imprimir a una calidad de 300 puntos por pulgada, que es la calidad de impresión óptima, esa misma imagen.
En este caso, vemos en esta tabla, en la parte superior tenemos las unidades en centímetros y en la parte inferior las unidades en pulgadas, que dependiendo de los megapíxeles que tenga mi fotografía, voy a poder imprimir a calidad óptima un tamaño u otro. Por ejemplo, si yo tengo 2 megapíxeles, voy a imprimir aproximadamente una fotografía de 10 por 13. Por otro lado, si yo tengo sobre 8 megapíxeles, voy a imprimir aproximadamente, no va a llegar a los 21 centímetros por los 27,5. Y así sucesivamente. Cualquiera de estas fotografías tiene una calidad informática óptima si la centramos en el espacio que queremos cubrir. Es decir, yo no tengo el por qué tener una fotografía a 16 megapíxeles si resulta que la voy a imprimir a 10 centímetros por 13. Con tenerla a 2 megapíxeles sería suficiente. ¿Qué ocurre en el proceso fotográfico? En el proceso fotográfico lo que resulta interesante es tener mayor cantidad de información posible para posteriormente ir perdiéndola en la manipulación y de esa manera seguir teniendo una imagen lo suficientemente óptima, tanto en resolución como en información de color. Y como conclusión de todo esto, hay que tener en cuenta que si a nosotros nos dan solo un dato, nunca va a ser positivo ni nunca vamos a tener la información real de cuál es la calidad de un archivo. Si a mí me dicen mi imagen está a 72 puntos por pulgada, no me va a indicar nada ni positivo ni negativo, ya que si yo tengo aquí esta imagen a 72 puntos por pulgada, pero resulta que si yo la quiero comprimir y poner a 300 sigue teniendo una calidad aceptable, no tendría problemas con la resolución. Con lo cual, siempre que hablemos de la resolución, tendríamos que hablar también del tamaño en centímetros que tiene esa imagen a esa resolución. Y son los dos parámetros que siempre van a formar parte de la calidad de mi imagen. Tanto la resolución en puntos por pulgada como el ancho y el alto que ocupan. Tengamos en cuenta que yo también puedo decir que tengo una fotografía a 300 puntos por pulgada, pero resulta que esa fotografía está ocupando 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Con lo cual, aunque esté a 300 puntos por pulgada, yo cuando amplíe esa fotografía no voy a tener calidad ninguna para hacer ningún retoque o para llevarla a imprimir, a no ser que sea a un tamaño de 1 centímetro por 1 centímetro.